Bueno, a continuación les muestro el tutorial para el programa Modelus para la clase de didáctica en TIC, dictada por la profesora Gladys Weisgerber. Bueno, primero que nada vamos a ejecutar el programa Modelus versión 4.01. Y cuando lo ejecutamos, lo que observamos por primera vez son las tres ventanas, una referida al modelo matemático del sistema físico que queremos analizar. También tenemos al lado, ¿cierto?, la ventana de gráfico, en donde vamos a graficar las variables que estemos analizando, y al lado tenemos también la ventana de tabla, en donde vamos a colocar o ver los valores de las variables que estemos analizando en ese momento. Y minimizada, que ahora la vamos a agrandar, tenemos la ventana de notas, donde vamos a anotar comentarios respecto del modelo o sistema que estemos analizando. Bueno, ahora pasamos a ver cada una de las opciones de nuestro programa, comenzando por el inicio, en donde podemos ver, ¿cierto?, la ventana abrir para abrir un proyecto ya existente o una simulación ya existente. Después nuevo para crear una nueva animación o proyecto, guardar el proyecto, guardar como, otra ventana de preferencia donde podemos proteger el proyecto, la opción de skin para darle la apariencia al proyecto, el idioma que está asumido español, pero tenemos también otros idiomas posibles de agregar, como por ejemplo portugués, inglés o holandés. Tenemos los ángulos, que está asumido en radianes. El sistema angular lo vamos a trabajar entonces en grados. Cambiamos la resolución en decimales de lo que estamos calculando, que serían 2, y el límite exponencial, que sería 3, ¿vale? Así vamos a trabajar con hasta unidades de 1000. También tenemos la posibilidad de cuadrícula, por si queremos sectorizar el proyecto, ¿cierto?, o simulación, para hacernos unas ideas de la escala en que estamos trabajando nada más, ¿cierto? Entonces esta cuadrícula, que la ponemos en el fondo, y ahora la vamos a activar. Entonces la activamos, está en negro, ¿cierto?, con un espaciado de 10 píxeles, y bueno, podemos agrandar o achicar como cuadro de matemática, en donde vamos a trazar, ¿cierto? Cada cuadrito, bueno, representa una unidad de píxel. Y este entorno de trabajo también tiene la posibilidad de fondo, como podemos ver ahí también. El fondo va a ser, ¿cierto?, para poder ambientar mejor nuestra simulación. Si habilitamos la opción de fondo, vamos a poder insertar, ¿cierto?, una foto o un diseño. Bueno, también vamos a la otra opción, que sería la variable independiente, que por lo general en los problemas de física va a ser el tiempo. Tenemos la variable t de tiempo, el paso resolución de 0,1 segundo, tiempo mínimo de simulación 0 segundos y máximo 50 segundos. Eso es todo lo que puede durar nuestra simulación, pero podemos cambiar, ¿cierto?, cambiar nuestras variables. Después tenemos la opción de modelo, donde vamos a escribir el modelo, que está ahora en pantalla grande. Tenemos diferentes herramientas matemáticas: potencia, raíz cuadrada, delta. Tenemos copiar imagen, interpretar. La opción de interpretar es para que el programa pueda analizar o deducir cuáles son las variables y constantes de nuestro modelo. Y bueno, como decía, las diferentes herramientas matemáticas, incluyendo, ¿cierto?, potencia, raíz cuadrada, delta, derivada, que esa se va a usar en cursos superiores, ¿cierto?, la variable de índice, último, un comentario que podemos poner, y una condición, ¿no es cierto?, o función, como las las constantes pi, ¿cierto?, de valores, no un número, la exponencial.
Eso sería básicamente esa opción. Pasamos a parámetros, ahora no hay nada porque no estamos simulando ni analizando ninguna cosa, está vacío, ¿cierto? Pero si estamos simulando, ahí nos van a aparecer principalmente, ¿cierto?, las variables que se estén analizando. Pasamos a la otra opción, que son condiciones iniciales, que también está vacío porque no hay ninguno, pero se refiere más que nada a las condiciones iniciales de las derivadas, ¿cierto? O cálculos más superiores que queramos hacer. La opción de tabla, que bueno, también está casi vacía, excepto la variable tiempo, que está, ¿cierto?, de color azul, y podemos cambiar los colores de los números que están en las tablas, están todos azules. Pasamos a gráfico, que también está sin ningún valor, pero también podemos jugar con los colores y otras opciones. Y los objetos, que esta es la opción más importante, donde podemos hacer nuestras animaciones. Tenemos las diferentes opciones como partícula, que es básicamente lo que vamos a mover, ¿cierto? El vector, que nos va a ayudar a señalar cosas dentro del proyecto. El lápiz, que va a hacer un trazado de cualquier cosa que queramos seguir. El texto propiamente tal, que podamos agregar un indicador de nivel o control deslizante, que nos va a ayudar a variar las variables, ¿cierto?, en forma manual. Un control también analógico para ver resultados, como un relojito, ingresar una variable, una imagen que insertemos, que son importantes, ¿cierto? Al lado un objeto geométrico, si queremos dibujar el objeto. También tenemos la opción de origen, en donde vamos a definir nuestro sistema de coordenadas. Después tenemos un menú de mediciones ahí, ¿cierto?, en donde podemos hacer medida de coordenadas, por ejemplo, para saber cómo se miden las coordenadas respecto al sistema de referencia, y medir las distancias o copiar una imagen. Finalmente, las notas, ¿cierto?, que agregamos, que tienen las opciones de negrita, cursiva y subrayado, ¿cierto?, para lo que vayamos a anotar, los comentarios de texto solamente, que ahí puede ir el texto del problema de física que vamos a analizar. Bueno, ya he explicado en forma breve el funcionamiento del programa. Podemos empezar a analizar un caso concreto, que sería el que muestro acá, donde tenemos una persona con un rifle que está apuntando hacia un blanco o objeto que cuelga de una cuerda en un poste. Y bueno, la premisa es que cuando se hace el disparo de la bala, justo en ese momento se va a cortar la cuerda. Y la pregunta es si la bala le pega o no le pega al objeto que cae. Fíjense que no hay ningún dato numérico, solamente valores algebraicos. El ángulo de la mira, ¿cierto?, la distancia, la altura respecto del rifle y la aceleración de gravedad o g. Este sería el problema que queremos resolver, que si bien no es numérico, lo vamos a resolver para un caso específico de valores de distancia, altura, velocidad inicial y ángulo. Bueno, pasemos entonces al programa para hacer la simulación correspondiente. Acá abajo está el planteo del problema, ¿cierto?, y más abajo las ecuaciones, ¿cierto?, de movimiento de x1 y y1 son la coordenada x e y correspondiente a la bala, ¿cierto? X en el eje horizontal el movimiento, un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad inicial v0 y una componente v0 coseno alfa en la dirección del eje x. Y en el eje y tenemos la velocidad, la componente de la velocidad en el eje y, que es v0 seno alfa por el tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. El menos es porque la aceleración es hacia abajo y el eje y está referido hacia arriba. Bueno, esas son las ecuaciones de movimiento que deberíamos saber, que son para el movimiento parabólico de la bala, referido a su propio sistema de referencia. Vale decir que parte de
x1, 0 e y1, 0. Esas serían las ecuaciones de movimiento de la bala. Veamos las ecuaciones de movimiento ahora del objeto que cae, que sería un trayecto vertical o una caída vertical, pero referida al sistema de coordenadas de la bala. Entonces la coordenada x del objeto que cae es siempre d, que era la distancia del rifle a la horizontal al objeto que cae, y la coordenada y del objeto que cae, bueno, a la altura respecto al rifle, menos un medio gt cuadrado. Esas serían las ecuaciones de movimiento. Y la condición para el impacto o choque es que x1 sea igual a x2 y que y1 sea igual a y2 para un mismo tiempo t. O sea, si coinciden las coordenadas en un mismo tiempo, entonces tenemos choque o impacto. ¿Ya? Y más abajo de esa premisa inicial tenemos la demostración. ¿Ya? Pero nos interesa irnos a la simulación. Entonces, bueno, abrimos Modelus y empezamos desde cero, ¿cierto? Planteamos las ecuaciones de nuestro modelo matemático, ya vimos cuáles eran, y las vamos anotando. Vamos a escribir entonces x1, pero con subíndice. Vamos a probar la herramienta de índice, a ver si nos resulta bien. Escribimos x, después el 1, igual. Otro índice más, ¿cierto? Con la velocidad inicial, que sería un b, y abajo le vamos a poner, aquí escribimos la b corta, y abajo la i de inicial puede ser. Después esto vendría el signo menos, el multiplicación por el coseno del ángulo, que en este caso en vez de alfa vamos a usar u, ¿ya? La u como variable angular, porque se nos ocurre nada más, por el tiempo, que sería t, y después menos que es coordenada, así que está bien, tiempo nada más. Vamos a escribir el mismo índice ahora para la variable y, que era i1. En el eje y sí que tenemos un movimiento uniformemente acelerado, en el eje X teníamos un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí I1 era también la velocidad inicial, la v corta, con el índice I, por el seno del ángulo U, ¿cierto? Porque ahora la proyección vertical, y por el tiempo, pero ahora menos, porque es un movimiento uniformemente acelerado, un medio, pero vamos a ir en vez de un medio, 0.5, que es lo mismo, por g, que es la aceleración de gravedad, por el tiempo al cuadrado. Entonces buscamos potencia, y ahí, ¿cierto? T elevado al cuadrado. Bien, y ahí tendríamos las ecuaciones de movimiento de la bala. Vamos a detenernos acá para ver cómo es el movimiento de la bala, cómo nos sale el movimiento de la bala. Entonces para eso vamos a
a irnos a la opción interpretar para que el programa Modelus deduzca cuáles son las variables y cuáles son las constantes. Ya sabe, por ejemplo, que el tiempo es una variable, que es la variable independiente. Pero falta que sepa que la variable u es una variable o constante y que g también puede ser una variable constante. Entonces apretamos interpretar y veamos qué pasa. Nos vamos a la opción parámetro automáticamente, pero nos sale una B corta y una I que no la tenemos definida en ninguna parte. Eso quiere decir que los subíndices que elegimos los está tomando como variables separadas, ¿ya? Así que tenemos un error en la escritura de X1, Y1 y BI. No tenemos que escribirlo así. Pero sí también las otras variables, ¿cierto? O constantes. Por ejemplo, U sería una constante. Y más abajo vimos también que G era una constante. Pero vamos a arreglar esto de la B y la I que no están en las ecuaciones como tal. Entonces tenemos que borrar y modificar por otra cosa que sería poner los lados. Esto en vez de B sub I vamos a poner BI nomás. Abajo igual, borramos y ponemos I. Lo mismo con X1, X sub 1, borramos. Bueno, le damos a interpretar ahora y por lo menos vemos que BI ya está tomado como una variable, ¿cierto? Mejor dicho, que está tomado como un valor constante que se puede variar. Porque todo lo que es constante acá también lo podemos transformar en variable cuando usamos alguna opción de variación. Bueno, acá ya le estamos poniendo valores a la velocidad inicial. Vemos colores, ¿cierto? Que son los casos. Como vamos a analizar todos los casos iguales, apretamos iguales, ¿cierto? Y nos queda, ¿cierto? Todas las posibilidades o casos iguales. Nos vamos a analizar acá casos por separados de la constante BI. Lo mismo con el ángulo, como estamos trabajando en grados, le vamos a poner un ángulo inicial de 45 grados y también todos los casos iguales. Y con G, ¿cierto? Que la aceleración de gravedad, su unidad, ¿cierto? Va a ser los metros por segundo cuadrado, entonces ponemos 9.8 y todos los casos iguales. Pero estas son las constantes. Tenemos que arreglar las variables también, porque si vemos, por ejemplo, acá en el inicio nos faltaría ver eso, pero vamos a dar una interfaz gráfica adecuada. Entonces vamos a buscar un fondo adecuado a este ejemplo, insertamos, ¿cierto? Vamos a buscar en la propia carpeta del programa Modelus, vienen figuras de ejemplo o fondos de ejemplo, pero yo agregué uno especial para este caso. Entonces vamos a Modelus Files, vemos ejemplos y las imágenes, y ahí vamos a buscar el archivo fondo que elegí, ¿cierto? Adecuado para este caso. Y lo abrimos y bueno, nos sale un poco, no abarca todo, entonces vamos a buscar una opción que abarque todo y está en central, lo vamos a estirar y ahí sí, ¿cierto? Ahí nos queda algo adecuado para este caso. Entonces lo que correspondería ahora es insertar una figura o foto de un rifle, ¿cierto? O ideal un rifle, ¿cierto? Pero como no viene esa imagen predefinida, en este programa viene lo más cercano que se le parece es un cañón que está inclinado a 45 grados. Entonces ese vamos a buscar. Vamos entonces a insertar una imagen y para eso nos tenemos que ir a la opción de
objetos. Y ahí buscamos, ¿cierto?, imagen. Y buscamos la posición donde vamos a ubicar, que sería ahí. Y ahora nos vamos a las diferentes opciones que tiene. Y vamos a insertar la imagen. El mismo proceso de buscar, ¿cierto?, la imagen adecuada. Estamos en el programa Modelus Files, imágenes. Y ahí está GAN 45 grados, ¿cierto? GAN 45 grados, cañón a 45 grados. Abrir, ¿cierto? Listo. Y ahí nos sale el cañón, pero con fondo blanco, ¿cierto? Porque es un archivo JPG. Lo ideal para que nos salga ese fondo blanco es que sea una transparencia o un archivo PNG, que lo podemos hacer, ¿cierto?, con algún programa de retoque fotográfico o de transformación de imágenes. Podríamos dejar ese cañón sin ese fondo blanco, que puede hacer que la presentación no se altere, ¿cierto? El fondo no se nos altere. Siguiente paso es ahora colocar la bala. Vamos a colocar la bala del cañón. Estamos acomodando, ¿cierto? Y ahora sí, nos vamos a buscar la bala. También, ¿cierto?, al menú objetos. Y bueno, elegimos partículas y justamente esa forma redonda que sugiere como una bala de cañón. Lo acercamos y soltamos el mouse y ya nos aparece. Fíjense que la bala aparece más arriba porque su sistema de coordenadas, que lo estoy colocando justo en la salida del cañón, está ahí. Ese es el 00 del sistema de coordenadas de la bala, pero la posición de la bala está referida a las coordenadas 30-30. Podemos ver que hay muchas otras formas más, o sea, la forma de la partícula puede tomar cualquiera otra, como rectángulo, manzana, bola, pelota de fútbol, la de básquetbol, pelota de básquetbol, trapecista, corredora, aeroplano, coche. No son muchas, pero tenemos esas formas para jugar, ¿cierto? O sea, a la partícula siempre le vamos a dar animación, ¿cierto? Eso es lo que buscamos. Posteriormente, entonces, lo que sigue ahora es otra partícula más que vamos a colocar, pero para el objeto que cae, ¿cierto? El cañón está apuntando. Entonces, ahora vamos a ver colocar otra partícula más. Bueno, acá, volviendo a la bala, ¿cierto? Yo le puedo cambiar el nombre a la bala. En vez de partícula 1, le vamos a poner bala. Para ubicarnos bien, ¿cierto? ¿Cuál es el objeto que estamos usando? Ya dije, ¿cierto?, que las coordenadas eran 30-30, están asumidas, pero nosotros podemos cambiar eso. Y lo vamos a hacer, para que no queden fijas las coordenadas de la bala, sino que sean coordenadas variables y se pueda mover. Si vemos, por ejemplo, la primera opción, ahí están las variables posibles, x, y, u, t, y. Pero la variable x no queríamos que fuera x, queríamos que fuera x1, si se acuerdan. Así que tenemos un problema que arreglar en el modelo, que yo ya lo había mencionado. Así que volvemos al modelo, borramos ese subíndice y colocamos x1 nada más. O sea, una x seguida de un 1, borramos también abajo. Y la y también seguida de un y 1. Ahí sí interpretamos, y ahora sí las constantes siguen siendo las mismas de antes, ¿cierto? Y acá en objeto vamos a verificar que las variables que se le pueden asignar a las coordenadas ahora sí tengan la posibilidad de x1 y 1.
Entonces vamos a mirar la coordenada horizontal, por ejemplo, ya decía, ahora sí están x1 e y1. Entonces ya le asignamos x1 y el otro también y1. Y ahí sí las dos quedaron en 0. Y la bala ahora sí se pegó, ¿cierto?, a su propio origen del sistema de coordenadas. Y el origen está ahí graficado como un cuadradito más pequeño. Ahora sí, podemos pensar entonces en colocar la otra partícula que va a corresponder. Yo ahora acabo de ejecutar la animación abajo en el botoncito verde y vemos que sale disparada la bala casi en línea recta. Y eso es tal vez porque le puse una velocidad inicial muy grande, aunque cercana a la realidad, porque las balas nada más o menos salen a la velocidad del sonido. Por eso yo le había puesto 300 metros por segundo, pero vemos que se nos sale del marco de trabajo la bala, así que tenemos que bajar la velocidad. Entonces vamos acá a velocidad, vamos a esos 350, entonces los vamos a bajar a un valor más pequeño. Detenemos la simulación y ahora sí podemos cambiar eso. Y le vamos a poner 100 nomás, 100 metros por segundo de velocidad de bala. Y ahora podemos ejecutar la animación de nuevo abajo en el botón verde de play para ver cómo se mueve nuestra bala, y ahí sí sigue una trayectoria parabólica razonable, ¿cierto?, al caso, ¿cierto? Noten que se marca la trayectoria de la bala y también se muestran algunas digamos repeticiones de la posición de la bala, porque todo eso se puede definir del menú propio, ¿cierto?, de la animación, ¿cierto? Cuando elegimos, hacemos clic encima de la bala o de la partícula, ahí están todas las opciones y entre medias, ¿cierto?, está ejes, proyecciones, ¿cierto? Están las proyecciones y la trayectoria. Tengo que definir otra partícula para el objeto que cae, una partícula adicional. Entonces, ese clic en partícula, ahora ubico la posición, que puede ser ahí, es totalmente al azar, lo más arriba posible. Me quedo muy arriba la partícula, así que la bajo. Ahí está bien, como antes. Está referida a su posición, está referida a su propio sistema de coordenadas, que está ahí abajo, el cuadradito pequeño, con coordenadas 30-30. Pero voy a cambiar la forma a la forma de manzana, que es el blanco, el objeto que cae. Voy a referir ahora el sistema de coordenadas del objeto que cae al sistema de coordenadas de la bala. Y para eso, una de las cosas que puedo hacer es arrastrar. Pero antes le voy a poner el nombre a esta partícula, ¿cierto?, adecuada al caso, que sería blanco, ¿cierto?, que es donde va a impactar la bala. Y bueno, voy al modelo matemático ahora para escribir las ecuaciones que van a describir el movimiento de esa manzana o ese blanco, que ya las teníamos antes. El x2 sería la coordenada horizontal de la bala, que sabemos que es la distancia d, que acá le vamos a poner la constante d. O sea, vamos a asignar un valor constante, que en este caso sería 300, porque se me ocurre nada más poner un valor 300.
pero esa x2 tiene que estar referida, tendría que estar referida al sistema de coordenadas de la bala. Bueno, voy a ser más genérico ahora, y en vez de 300 entonces voy a colocar D, como dije al principio, para tener la posibilidad de cambiar ese valor. Y 2, la coordenada I inicial, esa sí que va a cambiar, y es la altura, que es una constante a definir, menos un medio, que vamos a escribir 0,5, por G por T al cuadrado. No olvidar que el por en programación de fórmulas siempre es la tecla asterisco. Y ponemos la potencia elevado al tiempo al cuadrado. Y si tenemos entonces escritas las ecuaciones generales del movimiento de la manzana o del blanco que cae. Ahora apretamos interpretar para que Modelus ubique las variables y las nuevas constantes, que serían D y H. D y H, ahí están. Entonces voy a asignarle a la variable, a la constante de el valor que ya me había propuesto, de 300, igual para todos los casos, y H también le voy a poner 300, porque ya se definió el ángulo de disparo en 45 grados. Listo. Ahora tengo que ir a las animaciones, hacer clic en el objeto que cae y empezar a hacer la referencia. Por ejemplo, las coordenadas. Ahora serían x2 e y2. ¿Ya? Entonces elijo para la coordenada horizontal x2 y para la vertical y2. Pero fíjense que se me corrió de donde estaba. Bueno, igual, para y2 se me va a elevar respecto a donde estaba. Pero tengo ahí a la vista, ¿cierto?, en el extremo inferior izquierdo del cuadro, el origen del sistema de coordenadas de la manzana o del blanco que cae. Así que lo único que tengo que hacer es tomar ese origen del sistema de coordenadas y arrastrarlo hacia el sistema de coordenadas de la bala, ¿cierto? El origen del sistema de coordenadas de la bala, que estaba, ¿cierto?, ahí abajo, en un cuadrito central. Entonces tomo ese sistema de coordenadas, o ese origen de coordenadas, y lo arrastro, ¿cierto?, hacia el origen del sistema de coordenadas de la bala. Vamos entonces arrastrando. Que ahí está, ¿cierto? El cuadradito pequeño al medio es el origen del sistema de coordenadas de la bala, que lo voy a hacer coincidir con el origen del sistema de coordenadas de la bala. Entonces vamos a tomar ese origen, como decía, y vamos a arrastrarlo. Antes que nada voy a mostrar la opción de unir objeto A. Ahí, por ejemplo, se unieron los orígenes. Quedaron uno unido. O sea, unido es que si se mueve la bala se va a mover la manzana, eso es lo que no queremos. Pero ayuda a que queden inmediatamente los sistemas de coordenadas adheridos, ¿cierto? Si yo corro la animación así como está, con la adherencia, la manzana también se me va a mover en forma parabólica porque quedó adosada a la partícula que es la bala. Bien, si corremos la animación, vamos a ver qué sucede justamente eso. ¿Ven? La bala sale, pero también sale disparada la manzana, porque están unidos ambos objetos por su origen de sistema de coordenadas. O sea, esa opción me ayuda a que los sistemas de coordenadas automáticamente se acoplen
pero para que la animación tenga sentido después tengo que desacoplarlo. Entonces vamos a esa opción de desacoplar, haciendo clic en el objeto. Entonces donde dice un objeto a bala, vamos otra vez y seleccionamos blanco. Bueno, ahí todo otra vez, ¿cierto? Vuelve a la posición, así que bueno, manualmente también vamos a poder arrastrar el origen del sistema de coordenadas al otro origen del sistema de coordenadas. Arrastramos entonces ahora. Y sí, se acoplaron ambos, otra vez se acoplaron los orígenes, pero no están unidos los objetos. Entonces, las ecuaciones de ambos objetos, de la bala y del blanco que cae, tienen el mismo origen del sistema de coordenadas. Y ahora sí, si corremos la animación, todo se va a mover como tiene que ser y vamos a tener una primera aproximación a la solución de este problema de física, es decir, realmente hay un impacto o no hay un impacto. Corremos la animación entonces. Y ahí van, visualmente se vio un impacto. O sea, ahí vemos que al menos de cada 10, cada cierto tiempo, aparecen los fotogramas de los objetos que se mueven y vemos un impacto, ¿cierto? Claramente un impacto ahí. Pero vamos a verificar todo esto, vamos a verificarlo consistentemente con valores numéricos que genera el programa, como un gráfico o, ¿cierto?, la tabla, ¿cierto?, también. También nos podemos ayudar de otro objeto de animación para tener la mira, ¿cierto? O sea, para saber para dónde está mirando el rifle o el cañón. O sea, necesitamos acá una herramienta de línea que apunte en la dirección del ángulo definido. Entonces hay un objeto que nos puede ayudar a eso, un objeto de animación. Y ese objeto es el vector. Que cuando lo elegimos entonces vamos a buscar su origen. Que coincide con el origen de la bala. Y otra vez esto nos sale referido 30-30. Entonces, bueno, el origen está fuera del origen de la bala, así que vamos a tener que hacerlo coincidir. Aquí voy a poner una ecuación más que nos ayude a trazar este vector. Entonces ponemos z igual, z sería una distancia, o sería el largo del vector,
Hicimos x2 menos x1 entre paréntesis al cuadrado, que es la fórmula clásica de la distancia, pero vemos que se nos sale fuera de la raíz. Y eso es porque teníamos que definir al principio doble paréntesis. Entonces volvemos al principio de la fórmula y escribimos el doble paréntesis. Como se ve claramente, cualquier cosa que ponga se nos sale fuera de la raíz. Entonces hay un error ahí de escritura y vamos a colocar el doble paréntesis. Y ahí sí, puedo poner el cuadrado, más sería i2 menos i1, cero paréntesis, al cuadrado. Ahí tenemos entonces la fórmula de la distancia entre la bala y la manzana, o que sería el largo del vector que une, ¿cierto?, ambos. O sea, nos ayuda en el fondo a saber inicialmente dónde está la mira del rifle, y al mismo tiempo poder ver el largo, ¿cierto?, de la línea que une ambos puntos. Lo único que nos falta definir ahora, ¿cierto?, son las coordenadas de origen, por ejemplo, del vector, para que se pueda ver esa línea que une a ambos objetos. Al mismo tiempo vamos a usar x1, o sea que las coordenadas del vector coincidan con las coordenadas de la bala en todo momento. Con eso entonces ya podemos decir que esa distancia que calculamos es el largo del vector y va a apuntar, ¿cierto?, hacia la manzana, tomando como origen la bala. También tenemos la opción dirección-magnitud, que en este caso no nos ayuda mucho porque puedo poner un ángulo de dirección, que en este caso sería 45 grados. O la constante U, que es lo mismo. Y la magnitud, que estaría dada por la nueva variable z. Pero se me deseleccionan las coordenadas que tenía antes, ¿cierto? Así que el vector se me sale del lugar, no es lo más indicado. Porque como vuelvo a realizar acá, dirección y magnitud nos garantizan que el vector esté adosado a la bala. Así que bueno, lo que hago es ahora mover el origen, hacer coincidir el origen del vector con el origen de la bala para ese ángulo y esa magnitud. Entonces podemos cambiar la coordenada horizontal a 300 y la coordenada vertical inicial a 300, que ya sabemos que son esos los valores. Y ahí tenemos la mira inicial. O sea, sabemos que está a 45 grados, pero
si tenemos que mover la manzana a otras posiciones, lo vamos a hacer fácilmente con esa ayuda, ¿cierto? de la línea de mira, o sea, para dónde está mirando el cazador, ¿cierto? Cambiamos la fórmula entonces por otra más simple, que puede ser z igual a x2 menos x1 y w igual a y2 menos y1. Y con eso de alguna forma definir la posición del vector. Acá me pongo a mirar que la variable que ingresé no se haya ingresado como constante, pero la variable w está ahí como variable asignada recién. Así que si pongo las coordenadas horizontal z y vertical w, tenemos algo que se basa en las ecuaciones. Y bueno, ahí sí, ¿cierto? Se logró el objetivo en cuanto a que veamos la línea que separa ambos, ¿cierto? Bala y objeto que cae, usando esta referencia. O sea, el vector unido a la bala, ¿cierto? Y con esas diferencias de coordenadas. Entonces, como yo decía hace un rato atrás, para poder certificar que hay un impacto, podemos ver no solamente visualmente lo que pasa, sino que también podemos ver un gráfico o la tabla para darnos cuenta también si hay choque o no hay choque. Veamos, por ejemplo, acá el gráfico. Veamos también las ecuaciones. Podría definir la variable dd como una distancia que es
lo que antes habíamos escrito, ¿cierto? La fórmula de la distancia entre la manzana y la bala, para poderla analizar también numéricamente en una tabla o en un gráfico. Escribimos entonces la fórmula de la distancia. La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces ya definí la nueva variable de d que nos da la distancia. Le pedimos al programa que reconozca la nueva variable. Me voy a verificar en las constantes que no se haya agregado como constante, que no está obviamente. Así que bueno, ahora sí puedo ir al gráfico. En el eje vertical dice que está x1. Eso lo vamos a cambiar por la nueva variable que definimos, que es dd. Y vamos a graficar solamente eso, ¿cierto? En el caso 1, que es igual a todos los casos. Todos los casos tienen el mismo valor para las constantes. Listo. Colocamos nuestra ventana gráfica, que tiene todas esas opciones ya puestas ahí. Valores en ejes, proyecciones. Entonces nos va a graficar la variable dd o la distancia entre la bala y la manzana. Desde, como ya sabemos, t igual a 0 hasta t igual a 50. Le damos entonces en la animación para que empiece y empiece a graficar también. Entonces miramos el gráfico, que en azul salen ciertos los valores, y que hay algún momento, o sea, la distancia parte grande, se achica bastante y después empieza a subir, como es propio, ¿cierto?, de este caso. Empiezo a mover un poco el gráfico. Empiezo a probar diferentes escalas, pero como se puede ver, se puede ampliar bastante el gráfico, o también se puede reducir bastante. La escala, cierto, es muy grande, pero claramente se ve que hay una tendencia a cero, o sea que gráficamente podemos ver que
hay un impacto y la distancia cae a cero en algún momento. Muy grande la escala. Y bueno, volvemos a nuestro vector inicial, vamos a la tabla y veamos qué valores nos arroja la tabla. Tenemos el tiempo, la coordenada x1, vamos a poner también la coordenada x2, y1, la coordenada x2 e y2. La idea es ver las posiciones de la bala y de la manzana, cómo están en el tiempo. También vamos a poner la otra variable de interés, ¿cierto? Que sería a ver sus valores, la distancia, ¿cierto? Entre la bala y la manzana. Entonces ahí tenemos la tabla, que la estiramos un poquito más, está con los valores iniciales para t igual a 0. Pero cuando corremos la animación vamos a ver los diferentes valores que toman las variables en el tiempo, los valores numéricos. Arrancamos entonces y bueno, se nos pierde la bala del plano de observación, pero esperamos los 50 segundos que dura la simulación para ver valores. Los números que aparecen con E son valores en notación científica, ¿ya? E3 significa que es un 1 seguido de 3 ceros, ¿ya? Y vemos los diferentes valores para x1, y1, x2, x2 y la distancia, que llegó hasta 4000 y tanto, ¿ya? Pero vamos a buscar el punto 0, o el más cercano a 0, y encontramos que por ahí, por los 5,74, entre los 5,74 y los 15,74, o sea, entre los 4,2 y los 4,3 segundos ocurre el impacto. El que salte así de 4,26 a 5,74 parece que pasó por 0 y después se fue a 5. Es por la resolución. Recuerden que estábamos de 0,101 segundos, pero si bajamos más la resolución, mejor dicho, aumentamos más la resolución, vamos a lograr valores más cercanos a 0,1. Y ahí sí veríamos lo que queremos observar. Bueno, ahí tenemos la tabla, entonces ya tuvimos el gráfico y la tabla, con lo cual ya queda prácticamente demostrado que para estas condiciones iniciales de ángulo, distancia, bala, manzana y altura de la manzana, tenemos un impacto. Lo ideal, ¿cierto?, es poder hacer la demostración general, ¿cierto?, para todo ángulo de mira o de ángulo inicial, ¿cierto?, de disparo, para toda altura o para toda distancia pasa lo mismo. Entonces, para eso podemos seguir otra técnica, ¿cierto?, que ya dejamos el camino para eso, que sería usar algún control deslizante, ¿ya?, como el que está ahí, ¿cierto?, que es el indicador de nivel. Lo ponemos en cualquier parte.
este indicador deslizante le vamos a asignar una constante a variar. Solamente podemos variar constantes del modelo, que en este caso una primera constante a variar sería el ángulo, ¿cierto? El ángulo U, el ángulo inicial de lanzamiento de la bala. Entonces, cuando asignamos la variable, tenemos diferentes parámetros: máximo, mínimo y paso. Entonces, le podemos asignar un paso y la resolución del movimiento del control deslizante. Entonces, un paso cierto bueno, lo colocamos en máximo. El máximo valor que le queremos dar al ángulo obviamente va a ser 90 grados. Ahí está. El paso, ¿cierto? Es razonable que sea de 1 a 1, ¿cierto? 1 en 1 grado. Y el mínimo 0. Y ahí el control automáticamente quedó en la mitad, porque de 0 a 90, 45 en la mitad. En azul lo que está ya asignado, y en blanco lo que le falta asignar a la variable U. Vamos a poner un texto en donde vamos a indicar qué hace ese control. Entonces ahí ponemos el texto ángulo o ángulo disparo. Caso 1, que son todos los casos, el color del texto lo vamos a poner en amarillo. Y bueno, ahora es cosa nada más de acomodar el texto, ¿cierto? Y esto de la escala que ya hay, ¿cierto? Si le ponemos otro valor, vamos a ver que se achica más, ¿cierto? Si agrandamos la escala. O sea, no influye en el tamaño de la fuente. Así que volvemos la escala, ¿cierto?, al valor inicial, 1 y 1. Lo que tenemos que hacer es simplemente mover, notar que también el texto está referido a un sistema de coordenadas, con coordenadas iniciales 30 a 30, o sea que también un texto lo podríamos mover respecto de un sistema de coordenadas. Le puse ahora coordenadas. Bueno, se está moviendo respecto a su propio sistema de coordenadas. Ahí lo agrandé, entonces queda como ángulo de disparo. Y ahí está, ¿cierto?, el control ya colocado. ¿Qué pasa con esto? Bueno, que ya a la variable U le tenemos asignado un valor constante, y bueno, cuando empiece a mover el control deslizante voy a empezar a variar ese ángulo. Pero nuestro vector no está definido en base al ángulo, sino que está definido respecto de la diferencia de coordenadas x2, x1 y 2 y 1, que no dependen directamente del ángulo como fórmula, ¿ya? O sea, si yo varío el ángulo U, no se va a sentir el efecto directamente en los valores de las variables, especialmente el valor inicial. A mí nos interesa el valor inicial del vector. O sea, interesaría ver solamente la mira del rifle al principio, nada más. Porque como pueden ver, si yo varío o deslizo el control, no hay ningún efecto en el vector. O sea, la mira de ángulo no sube ni baja. Entonces, para que eso pase,
vamos a tener que definir el ángulo del vector en función o sea, definir, ¿cierto?, las coordenadas, pero en función directa del ángulo. Convendría definir la coordenada por ejemplo. Ahí yo definí dos coordenadas z y w como la diferencia de x2 y x2 y x1 y 2 y 1. Entonces convendría que simplemente cambiemos la coordenada z, que la coordenada z del vector quede directamente relacionada con el inicial de disparo. El ángulo inicial es siempre un valor constante. Pero no causa efecto ese ángulo inicial sobre x2, sobre estas variables. Así que bueno, escribimos w, entonces va a ser z por la tangente del ángulo. Entonces ahí sí tiene tangente directa. Y ahí vemos que cambió. La mira del arma ahora ya no está justamente en el objeto que cae. Y si yo muevo el control deslizante, vamos a ver que el vector ahora también empieza a cambiar, justamente porque se definió la dependencia. Entonces ahora sí vamos a poder tener un vector que nos va a indicar la mira inicial del arma o la posición inicial del objeto. Así que si yo cambio ¿cierto?, el ángulo de disparo, voy a tener la manzana dentro de esa mira, ¿ya? Estoy tratando ahora de mover la manzana, ¿cierto?, pero por alguna razón no me deja hacerlo. Y debe ser porque están fijados los valores iniciales de x y de y de la misma. Pero vamos a poder moverla sin ningún problema. Así que si yo cambié la mira, mi ángulo de disparo inicial, voy a tener que ubicar la manzana también dentro de esa mira para poder demostrar que se cumple la condición de impacto. Estoy tratando de manzana, pero no puedo moverla. Debe ser por eso que está fijado el valor. Recordemos que el valor inicial de la altura de la manzana está dado por la variable h, que ya tiene un valor fijo. Así que yo, para poder mover la manzana manualmente, lo más probable es que tenga que definir otro control para ello. Porque si lo dejo así con x2 y 2,
no se va a mover porque esos valores ya están prefijados. Se va a mover solamente si varían x2 e y2. Así que bueno, claramente para yo mover la manzana a otra posición voy a tener que definir otro control deslizante con la nueva posición de la manzana, que básicamente sería cambiar la altura, ¿cierto? Cambiar la constante h. O dejar la manzana en algún modo en que ya no dependa de esas coordenadas. Y así puedo definir más controles deslizantes con las otras variables, que eran la velocidad inicial y la separación también. Jugar con todas esas variables y ver que se cumple lo que el problema plantea, de que realmente hay un impacto para toda altura, para toda distancia, para todo ángulo y para toda velocidad inicial. Sigo tratando de mover la manzana, cosa que va a ser imposible. Solamente puedo mover el ángulo del vector. No hay nada que hacer respecto de eso, del movimiento de la manzana. La manzana se queda ahí porque sus coordenadas están fijadas a x2 y a y2. Así que bueno, ya sabemos lo que hay que seguir haciendo para analizar más profundamente este caso. Pero el objetivo inicial ya se ha logrado para un caso específico. La idea es que ustedes puedan usar las diferentes herramientas de este programa, que acá